Muy buenas a todos, este es un video que se está subiendo básicamente para miembros y por poco a poco se irá subiendo públicamente. Esto es para pues en tanto motivar a la gente que se suscriba a la membresía del canal y para que tengan como un contenido extra, ¿verdad? Que puedan ver antes que los demás y etcétera. Y poco a poco vamos a estar subiendo estos videos públicamente para que pues más gente lo vea, ¿verdad? Pero por el momento se va a estar subiendo solo para miembros. Después lo voy a hacer público para que lo vean además. O sea, digamos, esta semana subimos el primer capítulo. Creo que ya lo vieron. Este es como el primer video, básicamente. Que es para pues a ver si les gusta o etcétera. Y los demás videos pues van a estar así en para miembros, ¿verdad? Para que pues llame más la atención, etcétera. O sea, tengan como algo para ver, digamos, si les gustó la serie, quieren ver más, pues seguirla viendo. Obviamente porque, digamos, esta semana se sube este fanfic, la otra semana tal vez no, hasta la próxima. O sea, es como que para los miembros tengan un poco más de, de contenido, ¿verdad? Más que todo para eso. Sin más que decir, me retiro. Chao, chao. Capítulo 10. La red. Martín tomó un taxi para ir al trabajo. No era su preferencia. El Camaro había sido entregado en el garaje del apartamento la noche anterior, y a las 9 de la noche Leonard, Howard y Raj habían convocado lo que parecía una reunión formal de verdad al respecto. Martín había salido de su habitación por un vaso de agua y los encontró alrededor de la mesa del comedor con un blog legal. El blog contenía un horario semanal de conducción, codificado por colores. Hicieron un gráfico de rotación, dijo Martín. Es un recurso compartido, dijo Leonard, con la neutralidad cuidadosa de alguien que había ensayado esto. Los recursos compartidos se benefician de una asignación estructurada. Es mi auto. Dijiste que lo compraste como inversión. Sigue siendo mi auto. Martín, Sheldon levantó la vista del blog. Quiero ser transparente contigo. He reclamado el asiento del pasajero delantero como mi posición secundaria designada, análoga en función e importancia personal a mi sitio en el sofá. No operaré el vehículo, no conduzco, pero mi ocupación del asiento del pasajero es innegociable. Martín miró el gráfico. Miró a los tres físicos observándolo con la expresión colectiva de personas que ya se habían comprometido emocionalmente con un resultado y esperaban que él se pusiera al día. Bien, dijo. Pero yo lo uso los fines de semana. Sábados, contrarrestó Howard. Raj tiene el domingo. Yo tengo el domingo, confirmó Raj. Martín se sirvió su agua y volvió a su habitación. Pues taxi sería. Llegó a la oficina a las 8:30, lo cual en Pearson manera aproximadamente el equivalente profesional de llegar a tiempo. Llevaba el tiempo suficiente allí para aprender que la cultura funcionaba con un reloj permanentemente adelantado. Los asociados que llegaban a las 9 ya iban atrás de los que habían llegado a las 7:30, y los que habían llegado a las 7:30 iban atrás de Harvey, quien daba toda la impresión de simplemente no irse nunca. Encendió su computadora. Dejó su café. Abrió la carpeta superior de su bandeja de entrada. Rachel apareció en su puerta a las 8:34 con un café que claramente había preparado fresco, no de la jarra comunal de la sala de descanso, sino de la buena máquina de la cocina que requería conocer una secuencia específica de botones, la cual ella aparentemente había descifrado en sus primeros 2 días. Martín lo tomó y dio un sorbo. Estaba excelente. Quiero que sepas, dijo en un tono de grave ceremonia, que he estado pensando en mi legado. Y he concluido que voy a terminar como Michael Corleone. Viejo, solo, sentado en una silla de jardín fuera de una casa muy bonita, viendo cómo cambian las estaciones hasta que ya no las vea. Rachel lo miró con la expresión que había desarrollado para estos momentos. Ni exactamente exasperación, ni exactamente diversión, algo mantenido con precisión entre ambos. Y tu teoría de trabajo, dijo ella, es que yo soy responsable de esto. Eres catastróficamente competente, dijo Martín. Has establecido un estándar imposible. ¿Cómo se supone que me conforme con alguien que no sea ya tan organizado, tan intuitivo y tan consistentemente correcto en las cosas? Podrías intentar ser directo con los cumplidos. Ahorra tiempo a todos. Dejó una carpeta en la esquina de su escritorio. Además, llamó el hotel. Tu invitada del martes se registró de salida el jueves por la mañana. $739. ¿Necesitan una firma o un cheque? Martín se quedó callado exactamente un latido. Yo me encargo. ¿Me dejarás encargarme a mí?, dijo Rachel, en un tono que no era exactamente una corrección pero tenía el mismo efecto.
El nombre Channing está en toda la prensa financiera ahora mismo. Un abogado con una conexión con ese nombre, por informal que sea, pagando una cuenta de hotel es un rastro de papel que no necesitas. Extendió la mano. Cheque. Martín abrió su cajón, escribió el cheque y se lo entregó. Rachel lo tomó, verificó que el monto coincidiera y lo guardó en su cuaderno con la eficiencia brusca de alguien que cierra un paréntesis. De ahora en adelante, cualquier cosa como esta pasa primero por mí. Entendido. Bien. Abrió su cuaderno en una página nueva. Agenda. Él repasó con ella, o más bien ella lo repasó a él, ya que había revisado todo y básicamente confirmaba que su comprensión coincidía con la de ella. Los 7 contratos de consultoría estaban archivados. Los 3 casos de ayuda legal tenían un camino claro. Él había redactado opiniones legales sobre todos ellos en las 2 noches anteriores y le entregó la carpeta a Rachel para distribuirla a los clientes para revisión. Si estaban de acuerdo, firmarían la autorización. Si no, la firma los reasignaría. Quedaban 4 casos. 1 de infracción civil, 1 de defensa criminal y 2 que ya había mapeado hacia su resolución. El caso de asesinato, dijo Rachel. Segundo grado. Mi cliente está en Rikers ahora mismo. Le negaron la fianza. Frunció el ceño mirando al techo. El caso de la fiscalía está más limpio de lo que me gustaría. Aún no he encontrado el ángulo. Deberías visitarla al menos. Darle un cronograma, algo a lo que aferrarse. Si la visito ahora mismo, lo que le doy es consuelo falso o una evaluación honesta de que su exposición mínima es de 10 años. No estoy seguro de cuál es más cruel. Sacudió la cabeza. Déjame encontrar el ángulo primero. Rachel lo miró un momento y luego lo aceptó. Estaba aprendiendo cuáles de sus decisiones eran negociables y cuáles eran producto de algo que ya había pensado completamente. Esta era de las segundas. Eso es todo, dijo. Martín levantó la vista. ¿Eso es todo? 3 ayudas legales pendientes de firma del cliente, un civil, un criminal en progreso. Para una semana dentro, es en realidad una carga de trabajo activa ligera. Martín se recostó en su silla y presionó su dedo índice contra sus labios, un gesto de pensamiento que Rachel ya había catalogado, junto con la ligera arruga en la frente que precedía sus decisiones más poco convencionales. ¿Sabes qué no tengo todavía? Dijo. Crédito de originación, dijo Rachel inmediatamente. Tus propios clientes. Las cuentas de consultoría vinieron a través del sistema de referencias de la firma. No son tuyas, son de la firma. Para la promoción necesitas ser el abogado originador en cuentas que te sigan. Exacto. Entonces vas a buscar clientes. Voy a dejar que los clientes me encuentren a mí. Se inclinó hacia adelante. Necesito una suite presidencial, una recepción con catering, un bar montado y habitaciones para desbordes. ¿Qué tan rápido puedes armar eso a través de la cuenta de hoteles de la firma? Rachel ya estaba haciendo cálculos. Esta noche, si empiezo ahora. Martín chasqueó los dedos. Hazlo. 30 personas, presupuesto para 40. Tomó su teléfono, buscó un contacto y se lo llevó a la oreja. Y necesito hacer una llamada. Rachel abrió su cuaderno y esperó. La llamada se conectó. Hey. Soy yo. La postura de Martín cambió sutilmente. No menos profesional, pero calibrada de forma diferente, como la gente se recalibra para alguien que conoce desde antes de convertirse en quien es ahora. Necesito que lances una señal. Dile a todos que el Strategist ha lanzado oficialmente y que necesito que su gente se presente esta noche con sus chequeras. No literalmente. Pero efectivamente. La voz del otro lado se escuchó lo suficientemente clara como para que Rachel, en su escritorio a 4 pies de distancia, captara la mayor parte. ¿El Strategist está en el juego? Por fin. ¿Cuándo y dónde? Esta noche. Mi secretaria te enviará los detalles por texto. Trae a Priscilla. No la he visto desde los días de Cambridge. Una pausa. Ella va a querer tener una conversación contigo sobre la situación con su amiga Sophie. Aparentemente te fuiste sin despedirte y ella ha estado procesándolo durante 3 años. Martín presionó brevemente los dedos contra su frente. Dile que tenía un vuelo a las 6 de la mañana y que estaba siendo considerado con el sueño de todos. Ella va a verlo a través de eso inmediatamente. Lo sé. Pero le dará algo con qué trabajar. Miró a Rachel, quien escribía algo en su cuaderno con la neutralidad enfocada de alguien que ha decidido que lo que escucha es profesionalmente irrelevante. Te veo esta noche. Colgó y miró al otro lado del escritorio. Rachel terminó su nota. El Strategist, dijo sin levantar la vista. Eso es tú. No es cosa de fraternidad.
Nunca pude soportar la cultura de fraternidad. Beber, el networking como performance y las admisiones por legado, no. Sacudió la cabeza. Otra cosa. Lo llamamos la Mutual Aid Association. Empezó en segundo año en Harvard. 13 de nosotros. Diferentes escuelas, diferentes programas. Derecho, negocios, ingeniería, medicina. La idea era que realmente nos ayudáramos entre nosotros, no solo a recolectar contactos para LinkedIn. ¿Y funcionó? Seguimos hablando, lo cual es más de lo que se puede decir de la mayoría de grupos formados en la universidad. Se recostó. El estrategista era un apodo. Larga historia. Rachel lo aceptó. 13 hombres. ¿Invitados? Variable. Estos tipos cambian de pareja con cierta frecuencia. Planea para 30, tope en 40. Tomó su teléfono otra vez y le envió un contacto. El organizador es Mark. Él coordinará por su lado. ¿Apellido? Martín dejó su teléfono. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. La pluma de Rachel se detuvo. Levantó la vista lentamente. Martín observó cómo lo procesaba. El nombre, su peso, la versión específica de incredulidad que cruza el rostro de alguien cuando una pieza de información no encaja en el contenedor que habían preparado para ella. Él. Fundador, presidente y CEO de Facebook, sí. Martín abrió el primer archivo del caso en su escritorio. Estuvimos en el mismo seminario de Harvard sobre ética institucional en segundo año. A él le parecía gracioso que yo estudiara derecho. A mí me parecía gracioso que él estuviera construyendo una red social. Pasó una página. Resulta que los dos teníamos razón. Rachel miró su cuaderno. Miró el contacto en la pantalla de su teléfono, Mark Z, que acababa de adquirir unos 300.000 millones de dólares de significado adicional. Su novia es Priscilla, continuó Martín sin levantar la vista. Te caerá bien. Está en medicina. Muy centrada, muy directa. Misterio completo como terminó con Mark, pero de alguna forma funcionan. Y estos son tus. Rachel aún se recalibraba. ¿Estos son tus amigos de la universidad? Algunos de ellos. El grupo es mixto. Mark trajo a algunos de su lado, yo traje a algunos del mío. Pasó otra página. Hay un tipo llamado Peter Thiel, que va a pasar toda la noche haciendo argumentos libertarios que nadie pidió, pero su red es extraordinaria, así que lo toleramos. A Eduardo probablemente te caiga bien. Es más callado, más mesurado. Hay una mujer llamada Cheryl que va a ser la persona más competente en cualquier habitación que entre, lo cual es inspirador o agotador dependiendo de dónde estés sentado. Rachel se sentó lentamente en la silla frente a su escritorio. Fuiste a Harvard con Sheryl Sandberg. Cheryl entró a través de Mark. Es unos años mayor. Levantó la vista. Rachel, necesito que entiendas algo sobre esta noche. Esto no es un evento social. Es una reunión de desarrollo de negocios estructurada para parecer una cena de reencuentro, porque la gente firma contratos con gente en la que confía y confía en la gente con la que ha comido. El catering importa. La suite importa. El bar importa. Mantuvo su mirada. Jessica va a ver la cuenta del hotel y va a tener preguntas. La respuesta es que acabo de entregarle a su firma una red a la que actualmente no tiene acceso. Estará bien con eso. Rachel lo miró durante un largo momento. En 3 años en Pearson Hartman había trabajado cerca de algunos de los abogados más tácticamente sofisticados de Nueva York. Había visto a Harvey Specter operar lo suficientemente cerca para entender por qué la gente lo encontraba magnético y ligeramente aterrador. Había visto a Louis Lee realizar el teatro particular y agotador de alguien que necesitaba ganar cada habitación en la que entraba. Esto era algo distinto. No performance. Construcción. La arquitectura silenciosa y orientada al futuro de alguien que construye algo cuya forma aún no es visible pero cuyas bases ya están en el suelo. Miró de nuevo su cuaderno. 30 cubiertos, dijo. Suite presidencial. Bar completo, no de pago por consumo. Catering a través del proveedor preferido del hotel o tienes preferencia. El del hotel está bien. Asegúrate de que haya una opción vegetariana. Mark no come carne. Entendido. Volvió a escribir, sellando el breve momento de recalibración en algo que probablemente pensaría más tarde en el metro a casa. ¿Algo más? Una cosa más. Pasó una página en el archivo del caso. Averigua todo lo que puedas sobre Cheryl antes de esta noche. No porque no la conozca, la conozco, sino porque va a pasar la noche observando cómo interactúo con todos, y quiero saber si algo significativo ha cambiado en su mundo desde la última vez que hablamos.
Rachel anotó esto con la satisfacción interna particular de alguien a quien le habían dicho que el trabajo que aceptó era más grande de lo que parecía desde fuera, y había tenido razón. Te tendré un resumen listo para las 4, dijo. Gracias, Rachel. Ella se levantó, enderezó su blazer y se dirigió a la puerta. Rachel. Ella se giró. Eso de la cuenta del hotel. Mantuvo su mirada. Tenías razón y debería haberlo pensado yo mismo. Buena captura. Ella le dio una mirada que no era exactamente una sonrisa, pero estaba cerca. Para eso me pagas. Se fue a trabajar. Martín volvió a su archivo de caso y se permitió pensar en la velada que tenía por delante. 13 personas que habían hecho apuestas muy diferentes sobre futuros muy diferentes, reuniéndose en una suite de hotel en Midtown porque uno de ellos había lanzado la señal. Fuera de su ventana, la ciudad hacía lo que siempre hacía. La mañana seguía avanzando. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. Lo que realmente es la Mutual Aid Association. Rachel había trabajado en Pearson Hartman durante 3 años. En ese tiempo se había sentado frente a socios gestores de Goldman Sachs, había procesado acuerdos de retención para 2 empresas Fortune 100 y una vez le había entregado una taza de café a un exsecretario del Tesoro sin derramarlo, lo cual consideraba un verdadero logro profesional. No se impresionaba fácilmente. A las 8:15, estaba impresionada. Llegaban de uno en uno o de dos en dos, de la forma en que llega a la gente cuando se siente cómoda en un lugar y no siente la necesidad de coordinar su entrada. Cada uno saludaba a Martín de la misma manera. El apretón de manos que se convertía en medio abrazo, la palmada en la espalda, la abreviatura particular de personas que se conocían antes de convertirse en quienes eran ahora. Y cada uno, a medida que Rachel asociaba un rostro con un nombre, añadía otro silencioso sobresalto de recalibración a su noche. Reid Hoffman. LinkedIn. Había procesado un contrato que mencionaba LinkedIn hacía 2 semanas. Valoración de mercado en el memorándum de discusión. 400 millones y subiendo. Aceptó una copa de champán de un camarero del hotel y se quedó ligeramente detrás del hombro derecho de Martín, lo suficientemente cerca para ser presentada, lo suficientemente lejos para observar, y mantuvo una expresión agradable mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Al tipo de Microsoft lo reconoció de un perfil en el journal. Al fundador de Yelp lo había visto en un artículo de Wired que su compañera de cuarto en la universidad le había reenviado. El cofundador de TripAdvisor había testificado ante un subcomité del Senado 6 meses atrás. Había leído la transcripción para un memorándum de investigación. 13 hombres. Un portafolio combinado que, si hacía los cálculos correctamente, y los hacía, siempre los hacía, representaba entre 60 y 80 mil millones de dólares en valoración de mercado actual. Esa mañana le había dicho a su jefe que necesitaba encontrar clientes. Pensaría en eso más tarde. El último auto llegó a las 8:32. Mark Zuckerberg bajó primero, con el atuendo particular de alguien que había decidido alrededor de los 19 años que las decisiones sobre ropa no eran donde quería gastar sus recursos cognitivos. Jeans oscuros, camiseta gris, una chaqueta que se había puesto como concesión a la ocasión. Priscilla Chan lo seguía, con un vestido verde oscuro que sugería que ella no había tomado la misma decisión sobre la ropa, y se veía significativamente mejor por ello. Mark vio a Martín desde 15 metros de distancia y acortó la distancia a un ritmo que sugería entusiasmo genuino en lugar de calidez fingida. Martín, lo dijo como se dice el nombre de alguien a quien has querido llamar durante 3 meses. El abrazo fue de los reales. Fuerza real, un par de sólidas palmadas en la espalda. Sigo diciéndote que Nueva York te va a calcificar. Ven a Palo Alto. Construiremos algo. ¿Ya construiste algo?, dijo Martín, separándose. Tiene 400 millones de usuarios. No me necesita. Necesita un abogado general que no me tenga terror. Contrata a alguien que cobre más que yo y se le pasará. Los ojos de Martín se movieron hacia Priscilla. Ahí está ella. La expresión que cruzó su rostro fue el calor específico de alguien que realmente le gustaba a la persona que estaba mirando, sin actuar de inmediato. Dio un paso adelante, Priscilla lo encontró a mitad de camino, y el saludo, un abrazo apropiado, un beso cerca de la comisura de la boca, tenía la familiaridad fácil de 2 personas que habían sentado uno al lado del otro en suficientes momentos difíciles como para haber construido algo real. Te ves exactamente igual, dijo Martín. Es injusto para todos los demás. Tú te ves como si fueras el dueño del edificio, dijo Priscilla. Lo cual también es injusto para todos los demás. Se apartó y lo estudió con la evaluación franca de una médica que siempre, en algún nivel, estaba haciendo una valoración. Escuché sobre Sophie. La expresión de Martín se ajustó fraccionalmente.
Iba a explicar sobre Sophie. No era Sophie, dijo Tristilla con la paciencia de alguien corrigiendo un error persistente. Era Fiona. Sophie pensó que era gracioso. Fiona, repitió Martín. Fiona tiene pensamientos sobre cómo terminó. Tenía un vuelo a las 6 de la mañana. Eso no es. Estaba siendo considerado con el sueño de todos. Priscilla lo miró durante un largo momento. Martín. Lo sé. ¿Cuántas de mis amigas? Esta no es la conversación para el lobby. Extendió la mano hacia atrás y atrajo suavemente a Rachel hacia adelante por el codo. Priscilla, ella es Rachel Zane. Ha estado dirigiendo mi vida profesional durante aproximadamente 2 semanas y ya la ha organizado significativamente mejor de lo que estaba. Rachel extendió la mano. Es realmente un placer conocerte. Siento que los arreglos hayan sido tan apresurados. Si hubiera tenido más tiempo de anticipación, habría. Es perfecto, dijo Tristilla con calidez, y lo dijo en serio de la forma en que la gente dice las cosas cuando no está pensando si decirlas en serio o no. No te disculpes. Martín opera con aviso de 36 horas. Todos los que trabajan con él incorporan el margen. Lo estoy aprendiendo, dijo Rachel. Priscilla sonrió. Estarás bien. Ven a sentarte conmigo mientras ellos hacen lo suyo. Miró a Martín. ¿Formato habitual? Reunión primero. 20 minutos, tal vez 30. Luego la cena. Priscilla asintió como si eso confirmara algo que ya sabía, luego enlazó su brazo con el de Rachel con la naturalidad directa de una persona que decidía rápido sobre la gente y aparentemente ya había decidido. Vamos. El champán está bueno y quiero escuchar cómo es realmente trabajar para él. Martín las vio alejarse, luego miró a Mark. ¿Le va a contar cosas a Rachel?, dijo Mark. Probablemente. ¿Estás bien con eso? Martín consideró esto. Rachel es discreta. Y de todas formas iba a descubrir la mayor parte. Enderezó su chaqueta. Vamos. Hagámoslo. Mark se puso a su paso hacia el ascensor. Sabes que estoy en medio de una conversación de serie D. Sobrevivirás. Los de Seattle son compradores serios. Los de Seattle siempre son serios. Es el noroeste del Pacífico. La seriedad es un clima. Martín presionó el botón del ascensor. Esto es más importante. Mark no discutió, lo cual decía algo. Abajo, el bar del lobby se había organizado en una dispersión cómoda de mujeres, parejas, novias, 2 esposas, manteniendo el tipo de conversación que surge cuando un grupo de personas altamente inteligentes que no se conocen todas entre sí recibe buen champán y 2 horas. Iba bien. Continuaría yendo bien. Priscilla guió a Rachel hacia un par de sillas ligeramente apartadas del grupo principal, con la facilidad practicada de alguien que había aprendido a tener conversaciones privadas en espacios semipúblicos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rachel una vez que se acomodaron. Claro. ¿Qué pasa realmente en la reunión de arriba? Priscilla giró lentamente su copa de champán entre ambas manos. ¿Cuánto te ha contado sobre la Association? Casi nada. Dijo que empezó en Harvard. Que era una estructura genuina de ayuda mutua en lugar de un club de networking. Rachel hizo una pausa. Dijo que el apodo de estrategista era una historia larga. Priscilla la miró con una expresión que Rachel no pudo catalogar del todo, sopesando algo, decidiendo algo. La versión corta, dijo Priscilla, es que Martín pasó 4 años en Harvard ayudando en silencio a la gente a construir cosas. Hizo una pausa. LinkedIn. Martín vio lo que Reid intentaba hacer en su 3er año, identificó el problema estructural específico que Reid no podía resolver, se sentó con él 2 fines de semana y lo resolvió. Reid le dio un porcentaje de la empresa. Martín no lo pidió. Reid insistió. Tomó un sorbo. Facebook. Martín y Mark se conocieron en un seminario de ética en 2º año. Mark llevaba 3 meses construyendo lo que se convertiría en Facebook y estaba a punto de tomar una decisión sobre la estructura de propiedad que habría creado un problema legal 2 años después. Martín lo detectó. Pasó una semana ayudándolo a reestructurarlo correctamente antes de que se volviera irremediable. Dejó su copa. Un 1%. El mismo arreglo. Rachel mantuvo su rostro inmóvil con cierto esfuerzo. No fundó un club, continuó Priscilla. Solo siguió ayudando a la gente. Y la gente a la que ayudó siguió hablando entre sí. En algún momento lo formalizaron, le pusieron nombre, empezaron a reunirse regularmente, pero la estructura siempre fue la misma. Ayuda mutua, ayuda real, no la fingida. Y las acciones, dijo Rachel con cuidado. Un 1% en cada empresa. No diluible prehipo. Su condición siempre fue la misma. No quería el dinero. Cada acción se transfiere a la OP Foundation.
Priscilla observó cómo Rachel absorbía esto. Yo dirijo la fundación. Financia programas de educación primaria en comunidades con pocos recursos, actualmente enfocada en el Appalachia rural, el delta del Mississippi y partes del África subsahariana. Rachel se quedó con eso un momento. 13 empresas. Valoración combinada conservadora de alrededor de 70.000 millones de dólares y subiendo. Un 1% de eso, no diluido, PREIPO, en una fundación que financiaba escuelas. Nunca ha tocado el dinero, dijo. Ni $1. Priscilla volvió a tomar su copa. No lo quiere. Tiene su salario, sus honorarios de consultoría, lo que gane de las inversiones que hace directamente. Eso le basta. El dinero de la fundación no es suyo. Se aseguró legalmente de eso antes de aceptar la primera acción. Rachel pensó en el cheque que había manejado esa tarde. La cuenta del hotel, $739, la forma en que él lo había escrito sin dudar y se lo había entregado como si fuera solo algo que había que hacer. El Camaro en un garaje de Red Oak, comprado por $4.000 antes de que nadie supiera lo que Transformers haría con los valores de un Camaro del 73. El hombre valía varios cientos de millones de dólares en activos y líquidos y vivía en un apartamento en Queens con 2 físicos y un elenco rotativo de sus amigos. Miró su champán. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Priscilla consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Porque en los 12 años desde que Martín fundó la Association, hemos hecho 14 de estas reuniones. Esta noche es la primera vez que trae a alguien de su vida profesional. Miró a los ojos de Rachel. No una cita. No una amiga. Su secretaria. La persona a la que ha decidido confiarle su agenda, sus archivos de clientes y, aparentemente, sus cuentas de hotel. Inclinó ligeramente la cabeza. Eso significa algo. Él no hace las cosas sin una razón. Rachel absorbió esto. Además, añadió Priscilla, con el tono cuidadoso de alguien que da una imagen completa, es genuinamente terrible en las relaciones. No es cruel, no es deshonesto, solo constitucionalmente incapaz de dejar que esa parte de su vida se asiente. Lo quiero y me vuelve loca. Quiero que tengas toda la información. Rachel miró las puertas del ascensor al otro lado del lobby. Debidamente anotado. Arriba, la suite se había reorganizado en una configuración de trabajo. Sillas en un círculo suelto, bebidas en la mesa lateral, el catering del hotel esperando en la habitación contigua. 13 hombres que entre todos habían construido cosas que cientos de millones de personas usaban cada día, sentados con la informalidad fácil de personas que ya no tenían nada que probarse entre sí. Martín se paró en el centro del círculo y distribuyó las carpetas. Acuerdos de autorización legal personal. Términos estándar. Representación en asuntos personales, no corporativos, ya que todos tienen juntas y asesores para eso. Los honorarios están escalados según el patrimonio neto actual, basado en las valoraciones públicas más recientes. Si los números están equivocados, hablen con Rachel después y ella ajustará el papeleo. Los observó abrir las carpetas. Observó la habitación. Nadie leyó más allá de la primera página antes de alcanzar una pluma. Había pasado una década construyendo esto. No a lo grande, no de una forma que pudiera confundirse con ambición o estrategia, solo ayudando en silencio a la gente a resolver problemas porque podía ver las soluciones y ellos no, y porque la versión de sí mismo que había entrado en esta vida con el recuerdo de una diferente había entendido desde el principio que lo único que valía la pena construir era algo que te sobreviviera. Tomó su copa. Antes de comer, dijo, quiero darles algo en qué pensar. La habitación se calmó. Las plumas bajaron. Martín tenía su atención de la forma en que siempre la tenía en estas habitaciones. No porque la exigiera, sino porque cada persona en ese círculo había tenido al menos una experiencia de ignorar lo que Martin Scott decía y arrepentirse, y la lección había quedado. Merrill Lynch está vendiendo posiciones de CDS vinculadas a valores respaldados por hipotecas residenciales, dijo. Posiciones grandes. Y no son los únicos. Estoy viendo movimientos similares de otras 2 instituciones importantes. El patrón no es cobertura. El patrón es liquidación. Hizo una pausa. Alguien cree que está sosteniendo un problema muy grande e intenta convertirlo en problema de otro antes de que pare la música. La habitación quedó en silencio. Reid Hoffman se inclinó ligeramente hacia adelante. Estás hablando de vivienda. Estoy hablando de lo que pasa cuando la vivienda se va. Lo cual creo que es más probable de lo que la mayoría de la gente está valorando actualmente. Martín mantuvo la voz nivelada. No les estoy diciendo que hagan algo específico.
Les estoy diciendo lo que estoy viendo y pidiéndoles que lo incorporen a cualquier planificación que tengan para los próximos 18 a 24 meses. Miró alrededor del círculo. Si tengo razón, el entorno de gasto cambia. La gente se retrae en las cosas caras. Se aferran a las baratas y confiables. Streaming, gaming, plataformas sociales. Dejó que eso calara. Cosas que ustedes, casualmente, están construyendo. El fundador de Yelp, Jeremy Stoppelman, que había estado sentado con los brazos cruzados, los descruzó. ¿Qué tan seguro estás? Lo suficientemente seguro como para decírselos, dijo Martín. No lo suficientemente seguro como para estar cierto. Observen a Merrill. Observen a Bear. Si empiezan a ver llamadas de margen y alguien viene con una oportunidad de comprar valores respaldados por hipotecas a lo que parece un descuento. No lo hagan, dijo Mark rotundamente. No lo hagan, coincidió Martín. Peter Thiel, que había estado escuchando con la expresión de alguien haciendo un cálculo paralelo, dijo. ¿Y si la Fed intenta estabilizar? Entonces se vuelve más lento y más largo en lugar de más rápido y más corto. De cualquier forma, viene. Martín tomó su copa. Planifiquen en consecuencia. Protejan la pista de aterrizaje. No dejen que el entusiasmo por su trayectoria de crecimiento los haga vulnerables a un entorno crediticio que no le importa sus números de usuarios. La habitación absorbió esto. Entonces Reid levantó su copa. Por el Strategist. Por el Strategist, dijo la habitación, en la unión irregular de 13 personas que lo decían en serio. Martín bebió. Fuera de las ventanas de la suite, Nueva York se extendía en todas direcciones. Iluminada, implacable, completamente indiferente a la pequeña reunión que ocurría en la suite del piso 41 de un hotel de Midtown, donde a 13 personas acababan de decirles, en el lenguaje mesurado de alguien que había leído correctamente las señales, que se acercaba una ola muy grande. 2 años después, recordarían esta noche. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. La mañana después la recepción terminó como terminan las buenas. No con una parada brusca, sino con un adelgazamiento gradual, la gente yéndose de a dos con la energía satisfecha de una velada que había cumplido lo prometido. A las 11:30, la suite se había reducido al grupo más pequeño que siempre quedaba al final de estas cosas. Las personas que realmente se caían bien, en lugar de las que habían venido por el networking. Martín estaba en el balcón con una copa de champán que le habían rellenado 2 veces sin que él llevara la cuenta, mirando a Manhattan haciendo lo que Manhattan hacía a medianoche. Brillando, indiferente, produciendo su particular tipo de ruido hermoso. La ciudad desde esa altura parecía un tablero de circuitos. Lo cual, siempre había pensado, era apropiado. Escuchó a Rachel salir detrás de él. Ella se paró a su lado junto a la barandilla durante un momento sin hablar, mirando la misma vista, y él tuvo la impresión de que aún estaba procesando la velada. Clasificándola en las carpetas correctas, conciliando lo que había aprendido con lo que había asumido. Felicidades, dijo ella finalmente. 13 acuerdos de autorización personal. Firmados antes de la cena. Levantó su copa. Creo que eso califica como un récord. Martín tocó su copa con la de ella. No se lo digas a Luis. Encontrará la forma de convertirlo en una competencia. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Rachel. Normalmente no pides permiso. Esta parece merecerlo. Él la miró. Adelante. ¿Por qué no eres uno de ellos? Asintió hacia la suite, donde a través de las puertas de vidrio Reid y Mark mantenían una conversación animada sobre algo, mientras Thiel le hacía un argumento a Eduardo que Eduardo visiblemente no compartía. Claramente podrías serlo. Tienes las relaciones, entendías la tecnología antes que la mayoría de ellos, podrías haber tomado esas acciones y construido algo. Habría sido miserable, dijo Martín con sencillez. Volvió a mirar la ciudad. He visto a las personas que me importan pasar sus vidas optimizando algo que se sigue moviendo en el momento en que se acercan a ello. El número en la cuenta se hace más grande y la ansiedad por el número crece proporcionalmente. Giró lentamente su copa de champán. Tuve una versión de esa vida, en cierto modo. Antes. Y tuve la oportunidad de tomar decisiones diferentes. Se encogió de hombros. Así que lo hice. Rachel absorbió esto. La fundación. La fundación es de Pristilla, dijo él, firme y sincero. Yo establecí la estructura. Ella construyó todo lo que importa. Pero la idea. Fue fácil. Tener una idea es la parte más barata de cualquier cosa. La miró.
Lo que hace Pristilla, identificar las escuelas correctas, los programas correctos, pelear con los administradores locales, mantener el financiamiento contable, eso es el trabajo real. Yo firmé unos papeles. Rachel lo miró con la expresión de alguien que decidía si rebatir esa caracterización y concluía que él estaba demasiado cómodo con ella como para moverse esa noche. ¿Sabes? Dijo en cambio, mi papá tenía un dicho. Siempre sé la persona más inteligente en la mesa, o encuentra una mesa donde no lo seas. Martín sonrió, una sonrisa real y sin guardia. ¿Qué mesa prefería él? La segunda. Decía que era más interesante. Suena como alguien que me caería bien. Martín levantó su copa. Por tu padre. Rachel levantó la suya. Por su sabiduría muy inconveniente. Bebieron. Abajo, una fila de taxis amarillos avanzaba con el ritmo particular de paradas y arranques de mitad una medianoche, llevando el turno nocturno de la ciudad de un lugar a otro, indiferentes a todo lo que ocurría por encima de ellos. Martín estaba demasiado cómodo y era demasiado sensato como para intentar el viaje de regreso a Kens a medianoche. Reservó una habitación en el hotel, a la tarifa de la firma. Rachel lo procesaría el lunes, y durmió el sueño sin complicaciones de alguien que había tenido un día realmente bueno. Estaba de vuelta en el edificio de apartamentos a las 8:30 de la mañana siguiente, con una bolsa de noche sobre un hombro, el saco del traje sobre el brazo, con la intención de ducharse, cambiarse y estar en la oficina a las 10. Escuchó el problema antes de llegar al cuarto piso. ¿Entiendes lo alarmante que es eso? No se hace eso. La voz de Penny. Y por debajo, las respuestas en tono más bajo de Leonard intentando explicar algo que claramente no le estaba yendo bien, y Sheldon añadiendo información que no mejoraba la situación. Martín abrió la puerta de la escalera y encontró a los tres en el pasillo. Penny frente a la puerta de su apartamento con los brazos cruzados y la expresión de alguien que había estado asustada y había convertido el miedo en combustible. Leonard haciendo lo que hacía cuando se sentía culpable, que era quedarse con los hombros ligeramente levantados como preparándose para el impacto. Y Sheldon, que parecía estar explicando algo sobre conductos nasales. Y los patrones de ronquidos recurrentes en mujeres de tu edad frecuentemente indican apnea del sueño leve o un tabique desviado, ambos tratables con el tratamiento médico apropiado. Sheldon. Martín entró al pasillo. Las tres cabezas se giraron. Ayúdame a explicarles a estos dos por qué lo que hicieron es aterrador, dijo Penny inmediatamente. Martín dejó su bolsa en el suelo. Cuéntame qué pasó. La explicación llegó en capas. La versión culpable de Leonard, la versión factual de Sheldon y la inferencia de Martín llenando los huecos entre ellas. Los muebles que Penny había ordenado habían llegado la tarde anterior. Leonard y Sheldon habían ayudado a subirlos. Al entrar en su apartamento, Sheldon había observado el interior y experimentado lo que Martín entendió como una crisis organizativa inmediata y visceral. Ropa en las sillas del comedor, una caja de pizza abierta en el sofá con 2 rebanadas todavía dentro, una suculenta en maceta que de alguna forma había sido reubicada al baño con su tierra parcialmente distribuida por el suelo. Sheldon, según su propio relato, no había podido dormir. Aproximadamente a las 2 de la mañana, había tomado la llave de repuesto que Penny les había dado para emergencias, entrado a su apartamento y comenzado a abordar la situación. Leonard se había despertado, escuchó ruidos, investigó, no logró redirigir a Sheldon y se unió a él bajo el argumento de que Sheldon sin supervisión en el apartamento de otra persona era peor que Sheldon supervisado en el apartamento de otra persona. Penny se había despertado a las 7 para encontrar su apartamento reorganizado y a 2 físicos terminando la cocina. Entendido, dijo Martín. Miró primero a Penny. Tenías todo el derecho legal a estar alarmada. Entrar a la casa de alguien sin permiso, incluso con una llave que te dieron, en medio de la noche mientras duerme es algo serio, y tu reacción es completamente razonable. La expresión de Penny confirmó que esa era la apertura correcta. Se volvió hacia Leonard y Sheldon. Tenían buenas intenciones, y Sheldon, entiendo lo que estabas experimentando, pero la intención no determina el impacto. Lo que hicieron la asustó. Eso importa más que por qué lo hicieron. Mantuvo la mirada de Leonard y luego la de Sheldon. Una disculpa real y específica. No una explicación disfrazada de disculpa. ¿Entendido? Leonard asintió inmediatamente, con el alivio de alguien a quien le habían dado instrucciones claras. Sheldon consideró esto durante aproximadamente 3 segundos, lo cual para Sheldon equivalía a una reflexión genuina. Entiendo que el impacto de mis acciones fue angustiante aunque las acciones en sí mismas fueron. Sheldon. Te pido disculpas por entrar a tu casa sin tu conocimiento y por la angustia que te causó.
No fue apropiado independientemente de mis intenciones. Penny miró a Sheldon con la expresión de alguien que no esperaba que esa frase saliera de esa persona. Está bien, dijo ella, después de un momento. Bien. Pero, señaló a Martín, tú te quedas con la llave de repuesto de ahora en adelante. Ya lo tenía planeado, dijo Martín. Y si cualquiera de ellos quiere entrar a mi apartamento por cualquier razón, me preguntan primero. Totalmente razonable. Totalmente razonable, repitió Leonard, con sentimiento genuino. Sheldon abrió la boca. Martín lo miró. Sheldon cerró la boca. Martín se duchó, se cambió a su ropa de sábado, jeans oscuros, una Henley azul marino ajustada, el alivio particular de no estar en un traje de 3 piezas, y salió para encontrar el apartamento vacío. La puerta de Penny al otro lado del pasillo estaba abierta. Cruzó y entró, navegando alrededor de la geometría de cartón de muebles de armar en varias etapas de montaje. El apartamento estaba realmente tomando forma. Había elegido bien, las piezas combinaban, el espacio era suyo de una forma que no había sido cierta 2 días atrás. Penny estaba sentada en el suelo con una hoja de instrucciones y un destornillador, trabajando en algo que el diagrama sugería que era un soporte para televisión, pero que le estaba dando pelea. Howard y Raj estaban en la mesa del comedor con una segunda hoja, sus cabezas juntas, hablando en el taquigrama rápido y superpuesto de personas que han resuelto problemas juntos el tiempo suficiente como para saltarse el tejido conectivo. Leonard estaba en su teléfono, leyendo algo, con la expresión de alguien esperando ser útil. ¿Qué está pasando?, dijo Martín. Penny levantó la vista con la expresión de alguien que había aceptado su situación. Han decidido que mi soporte de televisión es un desafío de ingeniería. Desde la mesa del comedor, Howard se giró. ¿Eres abogado, Martín? Esto es un problema de ingeniería estructural, de soporte de carga, gestión de cables. Hizo un gesto de desdén hacia la hoja de instrucciones. El diseño del fabricante es vergonzoso. Lo estamos mejorando. Se veía bien en la tienda, dijo Penny, a nadie en particular. Se veía bien, dijo Howard, volviéndose. Ese es el problema. La estética enmascara la mediocridad estructural. Golpeó la hoja. Mira esto, no hay enrutamiento de cables, el panel trasero es fibra de tablero decorativa que se deformará en 2 años, y la distribución de carga para cualquier cosa por encima de 40 libras es. ¿Y si ella solo quiere un soporte para televisión?, dijo Martín. Entonces debería haber ido a IKEA, dijo Howard, con la serenidad de alguien que ya había superado esa pregunta. Raj levantó la vista brevemente. Podríamos añadir un sistema de altavoces. Enrutar los cables por aquí, añadir un repetidor infrarrojo para que el control remoto siga funcionando, y si reforzamos el estante inferior podemos poner un subwoofer. Enfriamiento líquido, dijo Howard. Obviamente enfriamiento líquido, dijo Raj. Espera, no, la bomba de agua. Enrutarla externamente, poner el reservorio. Ambos asentían ahora, la conversación acelerándose hacia la frecuencia que Martín reconocía como el punto de no retorno, donde el problema se había vuelto más interesante que la solución y el objetivo original se había convertido en un recuerdo lejano. Miró a Penny. Penny lo miró a él. ¿Cuánto tiempo hasta que se olviden de que existo?, dijo ella, en voz baja. Aproximadamente 4 minutos, dijo Martín. Más o menos. Como si fuera una señal, Howard se levantó. Necesitamos ir a buscar piezas. Raj, tú conduces, dijo Leonard, guardando su teléfono y levantándose con la energía ansiosa de alguien que había estado esperando ser incluido. Yo traigo el auto, dijo Raj. Yo traigo mi chaqueta, dijo Howard. Yo hago una lista, dijo Leonard. Los 3 se dirigían a la puerta con el propósito coordinado de personas en una misión que, en algún momento de los últimos 8 minutos, se había vuelto suya. Volveremos en 1 hora, dijo Leonard, ya a medio salir. La puerta se cerró. Martín y Penny se quedaron en el apartamento, rodeados de cartón, hojas de instrucciones y partes de muebles ordenadas en pilas por alguien que, a pesar de todo, había hecho un trabajo razonablemente lógico en la preparación. Penny miró la hoja de instrucciones en su mano. Miró la pila de partes. Miró a Martín. ¿Me ayudarás a armarlo de verdad, cierto? Martín recogió un destornillador del suelo. Para eso están los vecinos. Penny se sentó con las piernas cruzadas junto a la pila más grande de partes y le entregó la hoja de instrucciones. Espero que seas mejor siguiendo instrucciones que ellos. Fui a la facultad de Derecho, dijo Martín, sentándose al otro lado. He leído documentos significativamente más confusos que esto. Penny resopló. Eso es un listón muy bajo. Lo es realmente. Encontró el paso 1 y orientó correctamente el primer panel.
Pásame ese soporte, el que parece una L al revés. Penny lo encontró y se lo pasó. Por un momento el apartamento fue solo ellos dos y la tranquila laboriosidad de dos personas construyendo algo juntos, la ciudad haciendo su cosa de fin de semana afuera de la ventana, la pálida luz de la mañana abriéndose paso por el suelo. Gracias, dijo Penny después de un rato. No era por el soporte de televisión. ¿Por qué específicamente? Ella le pasó la siguiente pieza sin que él la pidiera. Por ser normal. Martín pensó en su mañana. La suite del hotel, el champán, 13 fundadores de empresas tecnológicas firmando acuerdos legales antes de una cena con catering, una conversación en un balcón sobre el colapso inminente del mercado inmobiliario. Estoy trabajando en ello, dijo. Penny se rió. Llenó la habitación, como siempre lo hacía su risa. Fuera, la ciudad seguía su curso. El Camaro estaba en el garaje de abajo esperando lo que Leonard tuviera planeado para él. En algún lugar de la ciudad, Caroline Channing comenzaba su primer turno en un diner de Williamsburg. Y en una suite del piso 41 de un hotel de Midtown, el equipo de servicio a la habitación estaba recogiendo los restos de una cena que, en unas 2 horas, había reordenado silenciosamente la carrera legal de un abogado de 23 años de Keynes. Martín apretó el primer soporte. Le devolvió la hoja de instrucciones. Paso 2, dijo. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. De vuelta al diner, Jessica Pearson tenía una forma particular de sentarse cuando estaba procesando algo significativo. Muy quieta, muy erguida, ambas manos planas sobre el escritorio frente a ella, como un cirujano sostiene las manos antes de lavárselas. Martín había aprendido a leerlo como la postura física de alguien cuya mente se movía más rápido que su expresión. La mantuvo durante un buen rato después de que él dejara las 14 carpetas sobre su escritorio. Harvey había sido llamado 20 minutos después. Louise Litt otros 10 minutos más tarde, algo que Martín supo porque Donna, la secretaria de Harvey, que tenía la conciencia situacional de un controlador aéreo, le había enviado a Rachel un mensaje de 2 palabras que simplemente decía, Louise también. Los 3 estuvieron en la oficina de Jessica durante la mayor parte del día. Martín pasó el día en su escritorio, trabajando en los expedientes del caso de defensa por asesinato, y esperó. La reunión a la que lo llamaron a las 4:30 fue, según los estándares de Pearson Hartman, notablemente breve. Jessica estaba sentada detrás de su escritorio. Harvey ocupaba una de las sillas frente a ella con su facilidad característica, la postura de un hombre que había estado en esa habitación suficientes veces como para sentirse cómodo en ella. Louise estaba en la otra silla con la postura de un hombre que siempre era consciente de cómo se sentaba en las habitaciones. Las 14 carpetas estaban apiladas en la esquina del escritorio. Saltémonos la parte donde te pregunto cómo lograste esto, dijo Jessica, porque sospecho que la respuesta es más complicada que el tiempo del que disponemos, y prefiero hablar de qué hacemos con ello. Martín se sentó. Bien. 26 millones en contratos de retención personal. 13 clientes que colectivamente representan el sector de más rápido crecimiento de la economía estadounidense. La voz de Jessica era precisamente nivelada. Y detrás de cada uno de esos clientes, el potencial para acuerdos de retención corporativos que reestructurarían el panorama de ingresos de esta firma. Correcto. Harvey lo observaba con la atención específica que reservaba para las cosas que le parecían genuinamente interesantes. Louise lo observaba con una expresión diferente. La complicada mezcla de admiración y ansiedad competitiva que era el estado de fábrica de Louise Litt cuando se enfrentaba a alguien que hacía algo bien. Llevas aquí 12 días, dijo Louise. 13, dijo Martín amablemente. Louise abrió la boca. La cerró. La cuestión regulatoria, dijo Jessica, redirigiendo, es sencilla. Por valor contractual, calificas para socio senior. La cuestión práctica es más matizada. Tienes 27 años, llevas aquí menos de 2 semanas y tengo 37 abogados en este piso que han estado trabajando para ser socios durante una década. Entiendo la óptica, dijo Martín. ¿Qué quieres? Dijo Harvey. Fue lo primero que dijo en la reunión, con la franqueza de alguien que va directo a la única pregunta que importa. Martín lo miró. Quiero ser útil para esta firma. Quiero clientes bien atendidos. Y quiero un camino claro a socio senior en 2 años. Hizo una pausa. No tengo prisa. No necesito el título esta semana. Necesito que los clientes sepan que su trabajo está siendo manejado por alguien con respaldo institucional. Harvey miró a Jessica. Jessica miró las carpetas. Louise miró a Harvey, luego a Martín, luego al punto medio, calculando algo. Abogado senior, dijo Jessica. Efectivo inmediato.
Tu estructura de comisiones pasa a 60% en retenciones personales, 50% en corporativas. El camino a socio senior se abre en 24 meses, condicionado al desempeño. Mantuvo su mirada. Nueva oficina. Piso 43. El mismo piso que Harvey y Louis. Uno por debajo de Jessica. Eso funciona, dijo Martín. Se mudó de oficina esa misma tarde. El piso 43 tenía una atmósfera diferente al 38. Más silencioso, más deliberado, el aire de un lugar donde la gente había dejado de necesitar demostrar cosas y había empezado simplemente a hacerlas. Su nueva oficina tenía ventanas de piso a techo orientadas al sur, lo que significaba que en días despejados se podía ver hasta el puerto. Rachel reorganizó el sistema de archivos en aproximadamente 90 minutos, algo que Martín sospechaba que había sido más rápido de lo que le había tomado al ocupante anterior descubrir los interruptores de la luz. A las 8 de la noche todavía estaba en su escritorio. A las 10 había terminado la revisión en la que había estado trabajando. A medianoche decidió que necesitaba comer algo que no fuera un sándwich de sala de conferencias y que su apartamento en Queens era menos atractivo de lo que solía ser. Le dijo al taxi, Williamsburg. El barrio hizo lo suyo de siempre. Las cuadras alrededor del diner tenían la energía particular de medianoche de un lugar que nunca se había gentrificado del todo. Todavía un poco impredecible, todavía conservando la textura de la ciudad antes de que llegara el dinero. Martín caminó la media cuadra desde el taxi con las manos en los bolsillos, chaqueta abotonada, esquivando a un grupo de personas fuera de un bar que mantenían una conversación ruidosa que no podía esperar hasta la mañana. Una mujer con tacones poco prácticos se acercó a él desde un portal, miró su traje con la evaluación profesional de alguien que valora un servicio y sonrió. Martín le dio un asentimiento amable y siguió caminando. Esta noche no. Tu pérdida, guapo. Probablemente, aceptó él, sin disminuir la velocidad. Empujó la puerta del diner. El lugar tenía esa cualidad específica de diner de madrugada. Las luces un poco demasiado brillantes, los clientes restantes o muy cansados o muy acabados con su noche, la cocina avanzando con dificultad por el final de su turno. Olía a café, plancha y algo frito de una forma que en realidad resultaba apetecible a medianoche. La primera persona que vio fue el hombre detrás de la caja a la izquierda de la entrada. Mayor, negro, con auriculares de DJ alrededor del cuello como una medalla de campeón retirado, leyendo algo en un teléfono maltrecho con la satisfacción asentada de un hombre exactamente donde pretendía estar. Levantó la vista, vio a Martín e hizo una evaluación lenta que empezó en los zapatos y terminó en la cara. Vaya, mira eso, dijo. Alguien nos mandó a Orlando Bloom en traje. Martín sonrió. Lo acepto. Se acercó a la caja y extendió el puño. Martín. Earl. El hombre chocó el puño con la satisfacción solemne de quien confirma una sospecha. Cajero semi-retirado, decepción certificada de la industria musical y el último hombre honesto de Williamsburg. Asintió hacia los reservados. Consejo amistoso, joven. Siéntate en el reservado de la ventana. La nueva chica rubia todavía está descubriendo la diferencia entre lo que la gente pide y lo que les lleva. A esta hora no quiere ser un experimento. La nueva chica rubia es amiga mía, dijo Martín. Earl cerró los ojos brevemente. Cada maldita vez. No te preocupes. Martín golpeó suavemente el mostrador. Estabas cuidando. Ese es el instinto correcto. Earl aceptó esto con la dignidad de un hombre que absorbe con gracia una derrota menor. Martín encontró el reservado de la ventana y se sentó. La mesera que apareció no era Caroline. Llegó como un sistema climático. Rápida, directa, completamente cómoda ocupando espacio, con la energía de alguien que había hecho las paces con todos los aspectos de este trabajo excepto con las partes que involucraban clientes. Cabello oscuro, una figura que su uniforme no hacía nada por disimular y unos ojos que habían realizado una evaluación instantánea y completa de Martín antes de llegar del todo a la mesa. Dejó el menú sobre la mesa con la precisión relajada de alguien que lo había hecho 10.000 veces. ¿Qué vas a pedir? Martín miró la placa con el nombre. Max. Max Black, dijo. Ella inclinó la cabeza. ¿Sabes leer? Eso es un mejor comienzo que la mayoría de lo que entra aquí después de las 11. Hizo clic con el bolígrafo. ¿Qué quieres? Hamburguesa. Carne, término medio. Extra de lechuga y tomate. Papas fritas. Coca-Cola Light. No miraste el menú. Ya sabía lo que quería. Se lo devolvió. La vida es demasiado corta para fingir indecisión. Max sostuvo el menú y lo miró con la expresión de alguien que revisa una primera impresión. Hueles a bufete de abogados. Exacto. HMM.
Anotó algo. O eres muy exitoso o llevas el traje de otra persona. La primera. Sí. Miró la chaqueta, el corte, la solapa, el peso particular de la tela que no venía de una percha. Me lo imaginé. Se volvió hacia la cocina, luego se detuvo. Eres humano, ¿verdad? Como que comes comida de verdad y no sé, reportes trimestrales. Como comida, confirmó Martín. De vez en cuando reportes trimestrales, pero solo cuando la comida tarda. Max lo miró un segundo más. Luego algo que no era exactamente una sonrisa, pero estaba cerca, cruzó su rostro y se fue. Detrás del mostrador, reapareció en la visión periférica de Caroline aproximadamente 8 segundos después, la agarró del codo y tiró. Oye, dijo Max, en la voz baja y rápida de quien da información urgente, hay un ser humano legítimamente atractivo en el reservado de la ventana y necesito que lo veas antes de permitirme tener una emoción al respecto. Max. Mira. Reservado de la ventana. Traje oscuro. Por favor dime que no me lo estoy imaginando. Caroline miró. Se quedó muy quieta. Oh no, dijo. Oh no. Max la miró fijamente. Te describo a alguien legítimamente atractivo y tu respuesta es oh no. Caroline se agachó lentamente detrás del mostrador, tirando de Max con ella. Miró por encima del borde como quien hace vigilancia. Lo conozco. Claro que lo conoces, dijo Max. ¿Por qué iba a ser algo simple? Caroline alisó su delantal innecesariamente. Tenemos historia. ¿Historia buena o complicada? Ambas. Mayormente buena. Pero, tiró del delantal otra vez. Me ha visto en muchos contextos. Contextos buenos. Contextos caros. Y ahora va a verme en este contexto y estoy usando, gesticuló hacia su uniforme con desesperación apenas contenida, poliéster. Max miró el uniforme. No es tan malo. Mi bolso de Prada costaba más que este edificio. Tu bolso de Prada ya no está. Lo sé, Max, gracias por el recordatorio. Solo digo que el contexto ha cambiado. Asume el contexto. Max miró por encima del mostrador. Además, está mirando su teléfono, así que tienes una ventana. ¿Y si piensa que me veo patética? Estás usando uniforme de mesera en un diner de Brooklyn a medianoche. El patos ya está en la habitación. La pregunta es si vas a ser la que lo asuma o la que se esconda de él. Max se levantó. Él vino aquí, Caroline. A medianoche. Con ese traje. O está haciendo turismo de clase baja, lo cual no parece su estilo, o vino específicamente aquí, lo que significa que sabe que trabajas aquí, lo que significa. Sabe que trabajo aquí, dijo Caroline en voz baja. Él es quien me consiguió el trabajo. Max absorbió eso. Él es quien me consiguió el trabajo. Avaló por mí Conan. Exhaló. También es básicamente es el único amigo que tengo ahora mismo que no desapareció. Max se quedó callada un momento, lo cual para Max era notable. Bien, dijo. Entonces ve a saludar. Con el uniforme. Con el uniforme. Max tomó a Caroline por ambos hombros y la giró hacia los reservados. ¿Sabes qué es menos atractivo que un uniforme de mesera? Esconderse detrás de un mostrador porque te avergüenzas de un uniforme de mesera. Ve. Caroline se enderezó. Miró el reservado de la ventana. Martín había dejado su teléfono y miraba directamente hacia ellas, con la expresión particular de alguien que había estado observando toda la escena durante unos 30 segundos y había decidido esperar. Levantó una mano en un pequeño saludo. Caroline se cubrió la cara brevemente con ambas manos. Luego las bajó, cuadró los hombros y caminó hacia él. ¿Viste toda la escena? Dijo. La mayor parte, confirmó Martín. La parte donde te agachaste fue particularmente comprometida. Cállate. Se deslizó en el reservado frente a él y se sentó con la compostura agresiva de alguien que había decidido asumirlo. ¿Por qué estás aquí a medianoche? Tenía hambre. Además, miró alrededor del diner con aprobación genuina, el café que toma Earl parece que en realidad podría ser bueno. Es lo mejor de este lugar, admitió Caroline. Frase que genuinamente no esperaba decir. Lo miró. Te mudaste de piso en la firma, ¿verdad? No era exactamente una pregunta. ¿Cómo lo supiste? Porque estás aquí a medianoche un martes, lo que significa que trabajaste hasta tarde, lo que significa que algo cambió. Inclinó la cabeza. Además, te ves como alguien que acaba de ganar algo y está tratando de decidir cómo sentirse al respecto. Martín la miró. Siempre fuiste buena en eso. Leyendo a la gente. Básicamente era una habilidad de supervivencia en mi familia. Una pausa. ¿Buena cena? Cena productiva. Cosa diferente. Tomó su vaso de agua. ¿Cómo va el trabajo?
Caroline se quedó callada un momento. El silencio particular de alguien que hace un balance honesto. Difícil, dijo. Me duelen los pies de una forma que no sabía que podían doler. Anoche me equivoqué 2 veces con el pedido de una mesa y un tipo me dejó $2 en una cuenta de 40, lo cual estoy bastante segura de que fue deliberado. Miró la mesa. Pero gané $63 en propinas el sábado, y cuando llegué a casa sentí que, no sé. Como si realmente hubiera hecho algo. Lo hiciste. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. ¿Por qué él no se enamora? Martín apartó la hamburguesa después de 2 mordiscos. No era una crítica a la hamburguesa en sí, que se veía completamente razonable. Era una reacción a lo que había observado a través de la ventana de la cocina aproximadamente 6 minutos antes, donde Oleg, el cocinero, un hombre cuya apariencia sugería una relación complicada con los límites profesionales, hacía algo con las manos que Martín decidió que no necesitaba investigar más. Bebió su Coca-Cola Light y consideró eso una comida completa. El diner cerró a las 2. Max cerró la caja con la eficiencia rápida de alguien que lo había hecho 100 veces y tenía opiniones sobre la forma más rápida. Caroline contó las propinas en una mesa separada con la concentración enfocada de alguien para quien $63 representaban algo real ahora, de una forma que nunca había sido antes. Lo dividieron por la mitad sin discutirlo. Martín observó esto y notó que, fuera cual fuera el acuerdo entre ellas, había sido alcanzado de forma limpia. «¿Te vienes con nosotras?», le informó Max, más que preguntarle, mientras se desataba el delantal. Caroline dijo que vives en Keynes, lo cual a esta hora es todo un compromiso, y nosotras tenemos un sofá. El sofá ha visto días mejores, añadió Caroline, sin levantar la vista de los billetes. Todos los sofás de Brooklyn han visto días mejores. Es una condición del distrito entero. Max miró a Martín. «¿Te vienes?». Martín miró su reloj. Miró la puerta. Miró la ventana donde la calle de Williamsburg hacía su cosa de madrugada. «Está bien», dijo. El apartamento estaba a 3 cuadras, en el segundo piso de un edificio que tenía el carácter particular de un lugar que había sido muchas cosas a lo largo de los años y actualmente era un hogar por pura persistencia. La escalera olía a la comida de alguien de 3 pisos más arriba. La puerta tenía una cerradura que requería una secuencia específica de sacudir y levantar para abrir. Dentro, pequeño, genuinamente habitado, con el caos productivo de 2 personas que intentaban existir en un espacio limitado. Un rincón de repostería ocupaba una esquina de la cocina con la ambición organizada de un proyecto serio. Tazones anidados, bolsas de harina y azúcar apiladas, una batidora de pie que claramente era lo mejor de la habitación. Caroline se movió rápido por la sala, recogiendo prendas de ropa del sofá y la silla con la vergüenza practicada de alguien que había dejado de poder mantener sus estándares anteriores y aún no había hecho las paces con ello. Martín metió las manos en los bolsillos y miró alrededor con interés genuino y sin prisa. «Está bien», dijo. Caroline lo miró. «Lo digo en serio. Es cálido. Es el hogar real de alguien». Asintió hacia el rincón de repostería. «Eso es un equipo serio». Max, que ya se había cambiado el uniforme por unos shorts y una camiseta desgastada que parecía datar de un concierto de los 90, miró la batidora con el orgullo específico de un artista respecto a sus herramientas. La batidora costó más que mi depósito de renta. Mi casero cree que estoy loca. No está equivocado, pero tampoco tiene toda la razón, dijo Martín. ¿Qué haces? Cupcakes, principalmente. Estoy trabajando en la receta. Bajó un tazón sin ceremonia. Vas a recibir una muestra quieras o no, así que más vale que quieras. 2 docenas, dijo Martín. Yo pago. No pagarás, dijo Max. Siéntate. Martín se sentó. La observó trabajar. La eficiencia de alguien que sabía exactamente lo que hacía, midiendo sin alboroto, movimientos practicados y económicos. Max Black era, según había establecido en aproximadamente 90 minutos, una de esas personas cuya superficie estaba llena de bordes afilados y humor seco, pero cuyo carácter real era considerablemente más cálido de lo que su presentación sugería. Había estado cuidando de Caroline desde el momento en que entró al diner, y lo hacía sin que pareciera un favor, que era la versión sofisticada. Estaba un poco preocupado, dijo Martín, dirigiéndose a la habitación, después de la salida del hotel. Tenía la imagen de Caroline intentando negociar términos con alguien sobre un banco de parque. «Te escucho», dijo Caroline desde el dormitorio. «Se supone que sí». Llegó al diner pareciendo que acababa de salir de una revista, dijo Max, mezclando ingredientes secos, lo cual en Williamsburg es básicamente un disfraz.
Ann la contrató inmediatamente, lo que creo que fue un 40% por el trabajo y 60% por el impacto visual. Eso encaja, dijo Martín. Está resolviéndolo. Max lo dijo de forma directa, no exactamente como un cumplido, pero como una observación con respeto. Se queja de los zapatos, del uniforme y de los clientes, pero aparece. Y es mejor en el trabajo de lo que cree. No se lo digas, dijo Martín. Dejará de esforzarse tanto. Lo sé. Max miró por encima del hombro. No eres tan idiota como implica el traje. Eso es lo más bonito que me han dicho esta semana. Es martes. Aún así cuenta. Caroline reapareció con un vestido blanco que claramente había tenido en la maleta desde el principio y había guardado para algo, aunque tal vez no sabía para qué. Se veía como ella misma. La versión de sí misma que había sido antes, filtrada a través de algo nuevo. Martín se levantó y el saludo fue fácil y sin actuación. Un brazo alrededor de sus hombros, un beso en la coronilla, el lenguaje físico de dos personas que se conocían lo suficiente como para haber superado las partes incómodas. «Te ves como tú misma», dijo. Caroline miró el suelo un momento. «Es la primera vez que alguien me dice eso en 2 semanas». «Siéntense», dijo Max. Los dos. La primera tanda tarda 20 minutos. Se sentaron en el sofá. Martín en un extremo, Caroline en el medio, Max dejándose caer en el otro extremo una vez que la masa estuvo en el horno, subiendo una rodilla al pecho. El apartamento estaba silencioso de la forma en que los apartamentos de madrugada están silenciosos, la ciudad haciendo lo suyo afuera de la ventana, el horno haciendo tic-tac. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Max a Martín. Claro. Ella lo miró con la evaluación directa que le había estado aplicando desde que entró, algo que no era exactamente un desafío pero requería una respuesta honesta. Tú y Caroline. Claramente se gustan. ¿Se conocen desde hace, qué, años? Unos años, dijo Martín. Entonces, ¿por qué no están juntos? Caroline miró al techo. Martín consideró la pregunta. Max la estaba haciendo en serio, lo que significaba que merecía una respuesta seria. ¿Quieres la versión honesta o la diplomática?, dijo. Nunca he usado la versión diplomática en mi vida, dijo Max. ¿Qué crees? Martín miró sus manos un momento. He pasado mucho tiempo viendo a la gente casarse. Gente buena, gente inteligente, gente que decía cada palabra en serio ese día. Hizo una pausa. Y luego he pasado tiempo viendo a algunas de esas mismas personas en una sala de conferencias 3 años después, destruyéndose como trabajo de demolición, peleando por cosas que ni siquiera les importaban antes, porque lo que realmente están peleando es que se amaron una vez y ahora ya no, y ninguno de los dos puede entender cómo pasó eso. Levantó la vista. Los votos matrimoniales son genuinamente hermosos. El problema es que se les pide que cubran demasiada distancia. Nadie sabe quién será en 10 años. Max se quedó callada un momento. Entonces simplemente, no. Soy honesto sobre lo que puedo ofrecer. Que ahora mismo es esto. Gesticuló hacia la habitación. La hora tardía, la compañía fácil, el horno haciendo su trabajo. Y creo que eso vale algo. Esa es una racionalización muy elegante, dijo Max, para no querer ser vulnerable. Martín la miró. No estás equivocada. Max pareció ligeramente sorprendida de que hubiera estado de acuerdo. La mayoría de la gente discute cuando digo eso. La mayoría de la gente no lo ha pensado lo suficiente como para saber que tienes razón. Se recostó. No cambia la conclusión, pero no estás equivocada. Caroline, que había estado estudiando el techo durante todo el intercambio, dijo. ¿Podemos hablar de algo que no sea mi vida amorosa o la indisponibilidad emocional de Martín? El negocio de cupcakes, dijo Martín inmediatamente. Max lo señaló. Ahí está. Ahora eres útil. Hablaron del negocio de cupcakes hasta que sonó el temporizador del horno. Los cupcakes eran, sin exageración ni cortesía, extraordinarios. Martín comió uno, luego un segundo, y luego miró los 10 restantes en la rejilla de enfriamiento con la expresión de alguien que revisaba sus prioridades. Max, dijo. Lo sé, dijo ella. Esto es algo real. Lo sé. Quiero decir, esto es un negocio. Esto es genuinamente un negocio. Estamos trabajando en ello, dijo Caroline, con la energía específica de alguien que había encontrado un proyecto que la ayudaba a mantenerse enfocada. Necesitamos capital inicial, un equipo de cocina adecuado, algún tipo de... No hagan nada legal hasta que hablen conmigo, dijo Martín. Estructura del negocio, contratos, cualquier acuerdo, pásenlo primero por mí. Sin cargo. Max lo miró. ¿Por qué? Porque comí tus cupcakes y me gustaría seguir comiéndolos. Interés propio, honestamente.
Eso es lo primero que has dicho esta noche que creo completamente, dijo Max. Martín empacó los cupcakes restantes. Dejó $50 en la encimera que sabía que Max discutiría por la mañana. Le estrechó la mano a Max con la gravedad de alguien que concluye una reunión de negocios, lo que la hizo reír, genuinamente, sorprendida, por primera vez. Abrazó a Caroline en la puerta de la forma fácil de dos personas que habían llegado a algo honesto y sostenible. «¿Vas a estar bien?», dijo. «Lo sé», dijo ella. Y por primera vez desde el arresto de su padre, lo decía en serio. Los cupcakes se habían acabado para cuando Martín llegó a la oficina a la mañana siguiente. Rachel se había comido uno, que describió como genuinamente impresionante. 3 asociados del piso 38 habían aparecido en minutos, lo que sugería que la oficina tenía un sistema de detección de cupcakes del que él no había sido consciente antes. Donna había tomado 2 sin pedir y le había dado una mirada que decía que le había hecho un favor que entendería más tarde. 5 días después, Martín y Harvey estaban en una suite de conferencias en el piso 20 del mismo hotel de Midtown que había albergado la cena de la Mutual Aid Association, realizando las entrevistas de primera ronda para el nuevo grupo de paralegales de la firma. Rachel estaba sentada en el escritorio exterior, organizada y sin prisa. Donna estaba en el escritorio a su lado, lo que en la jerarquía informal de la firma equivalía a 2 generales compartiendo un puesto de mando. Corteses profesionalmente, cada una plenamente consciente de las capacidades de la otra, cada una con un ojo en lo que hacía la otra. Las entrevistas no iban bien. Harvey había desarrollado una expresión específica para esto. No exactamente desprecio, no exactamente aburrimiento, la cara de un hombre viendo algo que se quedaba corto de lo que sabía que era posible. La había estado usando desde el 4.º candidato. Harvard Law, dijo Harvey, después de que el 7.º candidato se fuera, produce la mejor educación legal del país. Entonces, ¿por qué sigue enviándonos gente que cree que la confianza es lo mismo que la competencia? Porque la confianza es más fácil de demostrar en una entrevista que la competencia, dijo Martín, sin levantar la vista de los expedientes. También podrías argumentar que eres parcialmente responsable. Tu récord de victorias establece una expectativa que atrae a gente que quiere asociarse con ganar en lugar de gente que quiere hacer el trabajo. Harvey consideró esto. Probablemente sea verdad y no me importa. Lo sé. Martín dejó un expediente. Siguiente. Donna tomó la siguiente hoja de registro. Empezó a levantarse. La puerta de la escalera al final del pasillo se abrió, no el ascensor, las escaleras, y un joven entró a algo entre caminar y trotar, ligeramente desaliñado, llevando un maletín con el agarre de alguien que había estado corriendo con él. Miró arriba y abajo del pasillo, registró la mesa de entrevistas y cambió de rumbo. Estaba en la mitad de los 20, quizás. Bien arreglado de una forma que sugería que el traje era una decisión reciente y deliberada. Ojos inteligentes haciendo un trabajo rápido en la habitación. Además, respirando más fuerte de lo que un tramo de escaleras debería producir. Donna miró la hoja. ¿Eres Mike? Mike Ross, sí. Enderezó su chaqueta, se recompuso. Sé que llego tarde, 5 minutos, vi la hoja de registro, y entiendo completamente si eso me descalifica, pero si hay alguna posibilidad de... Lo que quiero saber, dijo Donna, con la precisión de una abogada que había absorbido una década de la técnica de entrevistas de Harvey por proximidad, es por qué llegas tarde y por qué subiste por las escaleras en lugar del ascensor. Mike Ross miró por el pasillo. Luego de vuelta. Había una situación en el lobby. Necesitaba tomar las escaleras. La expresión de Harvey cambió del modo aburrimiento a algo más alerta. Miró a Martín. Martín ya había dejado su pluma y miraba la puerta del pasillo con la atención específica de alguien que había escuchado algo en una respuesta que merecía mayor examen. Harvey hizo un pequeño gesto a Donna. El señor Specter lo recibirá, dijo Donna. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. La hermana de Raj, la suite de entrevistas se había quedado muy silenciosa. Mike Ross estaba sentado frente a Harvey Specter con la quietud cuidadosa de alguien que había evaluado la habitación y concluido que permanecer inmóvil era actualmente su mejor estrategia disponible. Las bolsas de plástico habían sido recogidas del suelo y devueltas al maletín, que ahora estaba cerrado, lo cual, todos en la habitación lo acordaron en silencio, era una mejora. Harvey lo miró con la expresión de un hombre que no había sido sorprendido en bastante tiempo y estaba decidiendo cómo se sentía al respecto. ¿Cómo supiste que eran policías?, preguntó Harvey. Los ojos de Mike se movieron brevemente hacia la puerta del pasillo y volvieron. Cuando tenía unos 12 años, leí un libro, un thriller criminal, bastante oscuro, donde el protagonista era un mensajero que caía exactamente de esta forma.
Un operativo de paisano en el lobby de un hotel, actuando como si estuvieran esperando a alguien. Hizo una pausa. La señal en el libro era que las personas reales que esperan en un lobby revisan sus teléfonos, miran la puerta, miran la hora, buscan lo que están esperando. Estos dos estaban mirando la habitación. Así que te acercaste y le preguntaste la hora a uno de ellos, dijo Harvey. El instinto de un policía es responder a una pregunta directa para mantener la cobertura. Un traficante de drogas no se acercaría a un policía a pedirle la hora. Se encogió de hombros. Me compró unos 40 segundos. Las escaleras fueron más rápidas que esperar el ascensor. La suite quedó en silencio. Harvey giró la cabeza y miró a Martín, que estaba en el sofá con una pierna cruzada sobre la otra y el mentón apoyado ligeramente en dos dedos, observando el intercambio con la calidad de atención que normalmente reservaba para los alegatos finales. Harvey levantó una ceja. Tu decisión. Martín hizo un pequeño movimiento negativo con la cabeza. Tu contratación, tu sala. Harvey se volvió. Solo aceptamos egresados de Harvard Law. Tú no fuiste a Harvard. No fuiste a ninguna facultad de derecho. No, dijo Mike. Entonces dame una razón por la que no debería hacer que seguridad te acompañe a la salida. Porque el Barbary Legal Handbook está abierto sobre el escritorio frente a ti, dijo Mike, y no lo has cerrado desde que me senté. Lo que significa que o vas a hacerme una pregunta de él, o ya decidiste hacerlo y estás esperando a ver si yo me ofrezco. Miró a Harvey a los ojos. Me ofrezco. Cualquier página. Cualquier pregunta. Harvey lo miró durante un largo momento. Luego, sin romper el contacto visual, abrió el manual en una página al azar y leyó una pregunta. Mike la respondió. Harvey pasó a otra página. Leyó otra pregunta. Mike también respondió esa. Y la siguiente. Y la que venía después. Martín observó. Esta era la parte que le había interesado, no si Mike Ross era tan agudo como sugería el expediente, porque el expediente ya había sido bastante persuasivo al respecto, sino cómo se mantendría bajo la presión específica de Harvey, que era menos una entrevista y más un examen bajo buena iluminación por alguien que cobraba profesionalmente por encontrar fallos. Mike se mantuvo. Más que mantenerse. Rebatió una respuesta, corrigió una premisa en otra pregunta, y en el cuarto intercambio detectó una ambigüedad en la formulación de Harvey y pidió aclaración antes de responder, que fue exactamente lo correcto. Martín se permitió una pequeña satisfacción privada. Harvey cerró el manual. Bono de firma de $25,000, dijo Harvey. Serás mi asociado. Las horas son las que tú hagas de ellas, lo que significa que serán significativas. Reportarás directamente a mí. No discutirás tu formación educativa con nadie. Si alguien pregunta, ¿fuiste a Harvard? Hizo una pausa. Y la situación del maletín no se repetirá. Mike Ross parpadeó una vez. Yo, sí. Sí. Absolutamente. Vete, dijo Harvey. Entra el lunes. Pídele el papeleo a Donna. Mike se levantó, recogió su maletín con el cuidado excesivo de alguien que había aprendido una lección, estrechó la mano de Harvey, asintió hacia Martín, quien le devolvió un pequeño asentimiento de reconocimiento, y se fue. La puerta de la suite se cerró. Martín descruzó las piernas. Jessica va a tener opiniones. Jessica no necesita formarse opiniones sobre cosas que no sabe, dijo Harvey. Esa es una lectura muy optimista de cómo funciona esta firma. Necesito a alguien que realmente pueda pensar, dijo Harvey, sin ninguna defensiva particular. Los JDS de Harvard de este año son técnicamente competentes e imaginativamente inertes. Él es lo opuesto. Acepto el intercambio. La situación del examen de barra. Es mi problema para manejar. Harvey tomó su vaso de agua. Tú tienes suficientes de los tuyos. Martín lo aceptó. Era verdad. Las entrevistas restantes tomaron otras 2 horas. Harvey y Martín aprobaron a 4 JDS del grupo del día, competentes, sólidos, del tipo de trabajo que resistiría bajo presión, y rechazaron a 8, lo que era una tasa de rechazo más alta de lo habitual y reflejaba más el estado de ánimo de Harvey que el desempeño real de los candidatos, pero Martín se guardó esa observación. La última candidata del día fue llamada a las 4:45. Su nombre en el formulario era Priya Kotrapali. Tenía 20 y tantos años, compuesta de la forma específica de alguien que se había preparado a fondo y lo sabía, con el contacto visual directo de una persona que había crecido en un hogar donde se esperaba que defendieras tu caso y lo hicieras con claridad.
Además, como Martín había calculado antes de que entrara por la puerta, casi con certeza era la hermana de Raj, misma estructura ósea, misma ligera musicalidad en el nombre, y Raj había mencionado la semana pasada que su hermana estaba terminando su JD y había estado mirando firmas de Nueva York. Dejó que Harvey llevara los primeros 10 minutos. Ella respondió todo con limpieza. Sin ostentación, sin fingir una confianza que no tenía, solo precisa, clara y con el ocasional pequeño matiz que mostraba que sabía la diferencia entre lo que sabía y lo que necesitaría investigar. Harvey miró a Martín. Martín asintió una vez. Bienvenida a Pearson Hartman, dijo Harvey. Estarás en el equipo de Martín. Habla con Rachel sobre la incorporación. Priya Kootrapali les agradeció a ambos con el placer contenido de alguien que había trabajado muy duro por algo y elegía no celebrarlo hasta estar sola. Después de que se fue, Harvey miró a Martín con una expresión que sopesaba algo. Kootrapali, dijo. Es un apellido común, dijo Martín. ¿Lo es? En el sentido de que existe y más de una persona lo tiene. Martín tomó su chaqueta. Fue la mejor candidata que vimos hoy. Posiblemente la mejor que hemos visto en esta ronda. Harvey sostuvo la mirada un momento más y luego lo dejó pasar. Donna tiene el papeleo. Martín tomó un taxi de vuelta a Keynes. El edificio de apartamentos hacía sus ruidos habituales de principios de tarde. La televisión de alguien a través de una pared, las tuberías haciendo lo que las tuberías hacían, la acústica particular de un pasillo que había escuchado muchas conversaciones. Pudo oler comida antes de llegar al rellano del cuarto piso, lo que significaba que alguien había pedido en cantidad. Abrió la puerta del apartamento y encontró a todo el grupo reunido. Leonard y Penny organizando una cantidad irrazonable de cajas de comida para llevar sobre la mesa del comedor. Howard, que aparentemente había estado allí desde media tarde, sentado con su silla girada hacia la cocina de una forma que sugería que había estado intentando conversar con quien estuviera allí. Raj de pie junto a Howard con la expresión de un hombre manejando una situación que había anticipado y para la que no estaba completamente equipado. Sheldon en su sitio, con la laptop abierta y auriculares puestos. Y en la encimera de la cocina, examinando el apartamento con la curiosidad cautelosa de alguien que mapea un nuevo territorio. Priya Kootrapali. Raj vio a Martín y cubrió la distancia a través de la habitación en unos 4 pasos, atrayéndolo a un abrazo que contenía una cantidad significativa de alivio. Martín. Eres genuinamente mi persona favorita. Escuché las primeras 3 veces que me escribiste, dijo Martín. La familia Kootrapali tiene una memoria muy larga para la amabilidad. Mi abuela todavía habla de un vecino que le dio un aventón en 1987. Raj. Correcto. Gracias. Profundamente. Eso es lo que estoy diciendo. Martín le palmeó